Alumnos, muy buenas tardes. Esta es la clase de comunicación para el aula de primaria. Bueno, alumnos, el motivo por el que estoy entrando a esta hora es que tuve que salir a hacerme una consulta médica. Y por esa razón que estoy entrando a esta hora a nuestra clase. Bien, voy a empezar siempre con el ejercicio de comprensión lectora. Ustedes tienen acá su lectura, ¿no? La misma que la van a desarrollar ustedes ya. Yo voy a ver las respuestas, ¿no? Y para esto tienen que leer detenidamente el texto. La lectura es las pirámides de Egipto, ¿no? Entonces ahí tenemos 6 preguntas para que ustedes puedan contestar, ¿no? Luego vamos a pasar ya a nuestra clase de hoy día. Nuestra clase de hoy día vamos a tener que verla ya en las diapositivas, ¿no? Que es hoy las clases de palabras según su relación significativa. Bien, por ahora vamos a ir avanzando poco a poco, ¿ya? Vamos a ver que ahora vamos a tener las palabras sinónimas, ¿no? Son aquellas que tienen igual o parecido significado, pero la escritura es diferente, ¿no? Por ejemplo, leal, tenemos la palabra leal. El sinónimo de leal es fiel. Acá tenemos de grato. El sinónimo de grato es placentero. Astuto. El sinónimo de astuto es sagaz. Efímero. Y el sinónimo de efímero es fugaz. Los sinónimos son las palabras que tienen igual o parecido significado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo digo, por ejemplo, fugaz, me estoy refiriendo al mismo significado que es efímero, es decir, que es corto, ¿no? Es de poca duración, ¿no? Bien, si yo hablo de fiel, la palabra fiel, el sinónimo de fiel es leal, ¿no? Luego, fiel, por ejemplo, se entiende como algo que siempre es perseverante, ¿no? Es constantemente, ¿no? Se puede tener, pues, a una persona, a un afecto, a una forma de pensar, ¿no? Y leal también tiene el mismo significado. Bien, la segunda clase de palabra por su relación significativa tenemos las palabras antónimas. Las palabras antónimas son las que tienen el significado opuesto o contrario, ¿no? Es lo contrario, es el opuesto. No tiene igual o parecido significado, sino su significado es contrario, ¿no? Es lo opuesto. Por ejemplo, oscuro, ¿no? Su opuesto o su antónimo de oscuro es claro. Nunca. El antónimo de nunca es siempre. Conocer. El antónimo de conocer es ignorar. Entrada, ¿no? El antónimo de entrada es salida. Bien, acá tenemos la tercera clase de palabra por su relación significativa. Homónimas, ¿no? Son aquellas que tienen idéntica escritura, pero el significado es diferente. También se le llama homógrafas. ¿Qué significa homógrafas, no? Homo es igual y grafía es escritura, ¿no?
escritura igual, pero el significado no es igual. Por ejemplo, acá tenemos la palabra que está en negrita, lo he puesto así en negrito porque es la palabra que voy a considerar para hacer el homónimo, ¿no? O la palabra que es homógrafa. Vino es un verbo, del verbo venir, ¿no? Vino a visitarme y trajo una botella de vino. El vino que viene a ser la bebida, ¿no? La bebida. La escritura es la misma, mire, vino y vino se escriben igual, pero los significados son diferentes. Hasta suena igual, ¿no? Vino y vino, ¿no? La escritura es igual, suena lo mismo, pero el significado es completamente diferente. Acá el ejemplo 2 tenemos: cuesta mucho trabajo ascender por la cuesta del cerro. Acá se entiende cuesta de costar, ¿no? Por ejemplo, que es algo que es un poquito difícil, ¿no? Que es complicado, por eso dice cuesta, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Cuesta mucho trabajo ascender, subir por la cuesta del cerro, ¿no? Por aquel cerro que tiene pues una subida, ¿no? Un poco dificultosa o bastante, porque dice que es mucho trabajo, ¿no? Por la cuesta del cerro, ¿no? Entonces, la escritura es igual, ¿no? En esta palabra homógrafa. La pronunciación es igual, pero el significado es diferente, ¿no? Bien, chicos, acá tenemos unos ejercicios, ¿no? Por ahora tenemos solamente esas 3, ¿no? Hay 2 más, pero como les digo, por el tiempo, ¿no? Voy solamente a explicar estas, ¿no? Por ahora. La próxima clase, que va a ser en vivo, ya con Zoom, ahí sí cambiaré mi cita para otro día. Bien, acá tenemos los ejercicios. Decimos, vuelve a escribir la oración cambiando la palabra que aparece en negrita por un sinónimo. Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la palabra que está en color negrita, ¿no? En otro color, ¿no? Es aquella palabra que vamos a cambiarla por un sinónimo. Dice, yo soy nativo de este pueblo, ¿no? La palabra sinónimo de nativo he considerado que es oriundo, que es propio de un lugar. Yo soy oriundo de este pueblo, ¿no? Ese es el ejemplo. Acá vamos a desarrollar un ejemplo, un ejercicio número 1. Fue un momento de mucha alegría, ¿no? Y vuelvo a escribir la oración. Fue un momento de mucha. El sinónimo de alegría es felicidad, ¿no? Estoy manteniendo dentro de la escritura de mis oraciones, ¿no? La misma estructura. Estoy buscando un sinónimo que conjugue, ¿no? Con el verbo, ¿no? O estoy buscando ese sustantivo que conjugue con el verbo, así que esa oración tenga una coherencia. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿no? No puedo poner, por ejemplo, fue un momento de mucha júbilo. No puedo colocar, ¿no? Porque la escritura o la estructura adecuada sería, para júbilo, sería, fue un momento de mucho júbilo, pero acá tengo la palabra mucha, ¿no? Entonces no conjuga. Fue un momento de mucha júbilo. No hay una concordancia. Entonces el sinónimo que guarde esa concordancia, ¿no? Y que es también sinónimo de alegría es felicidad, ¿no? Por eso ponemos, fue un momento de mucha felicidad. Número 2, la ceremonia se postergó, ¿no? De igual manera, busco la palabra
es sinónimo que guarde la concordancia, ¿no? ¿Qué significa la concordancia? Que esté, que vaya de acuerdo con la estructura de la oración. ¿Qué sentido? Que cumpla pues lo que es en género, en número, ¿no? En este caso es la ceremonia se pospuso, ¿no? El otro ejemplo. Bien, acá tengo también otro ejemplo, ¿no? Vuelve a escribir la oración cambiando la palabra en negrita por un antónimo. Hemos dicho que las antónimas son las palabras que tienen significado opuesto o contrario, ¿no? Por ejemplo, en la oración 1 tenemos, en esta zona la tierra es fértil. ¿Cuál es el significado de fértil? Que es productivo, ¿no? Es fértil, es productivo, ¿no? Entonces, lo contrario de fértil es, yo lo he considerado y lo he puesto también en negrita, ¿ya? Para que se note ahí. Ustedes cuando me desarrollen su tarea lo van a poner de repente con su lapicerito y ahí lo subrayan, ¿ya? Lo subrayan. Bien, en la oración que le correspondería sería, en esta zona la tierra es estéril, ¿ya? El antónimo de fértil, que significa que es productivo, floreciente, ¿no? Es estéril. El estéril es aquella palabra que significa no productivo, seco, ¿ya? Ese es el antónimo. Bien, acá tenemos, actúa con mucha serenidad, ¿no? La palabra que vamos a cambiar es serenidad. El antónimo de serenidad es considerado dentro de la oración, actúa con mucha inquietud. Serenidad, ¿no? Se entiende como algo que está pues muy calmado, muy, ¿cómo les puedo decir? Muy calmado, muy, muy lo contrario, es muy calmado, ¿no? Es algo muy tranquilo, ¿no? Muy pensante, muy sosegado, ¿no? Muy sosegado, ¿no? Y lo contrario a eso, a esta palabra serenidad, es decir, sosegado, es inquieto, ¿no? Actúa con mucha inquietud, ¿no? Muy apresurado, ¿sí? Entonces, ese es el significado, ¿no? Perturbado, ¿no? Bien, y acá también les dejo ya la tarea, ¿no? Vuelve a escribir la oración cambiando la palabra que aparece en negrita por un sinónimo. Hay 3 ejercicios, 3 oraciones en los cuales ustedes me tienen que cambiar, ¿no? Tanto de sinónimos como de antónimos, ¿ya? Bien, creo que hasta ahí nomás llegamos, ¿no? Hasta ahí nomás llegamos. No he dejado de homónimas. Bueno, la próxima clase vamos a seguir, a continuar más. Bien, chicos, conmigo es hasta el día miércoles, ¿no? Conmigo es hasta el día miércoles, sino que estoy un poquito delicada. Sí, el miércoles ya con la clase de Zoom, ¿ya? Ahí sí vamos a estar presentes. Ya les dije el horario, ¿no? Vamos a tener miércoles y viernes, ¿ya? Bien, chicos, muchas gracias. Hasta luego, hasta el día miércoles.